Bueno, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno y grande, poderoso, y no hay nadie como tú. Y nos das ese momento en que podemos reunirnos y abrir tu palabra, escuchar tu voz en tu palabra. Y te pedimos, Dios, que hoy, que lo que leemos en tu palabra sea usado por tu Espíritu Santo para hacernos conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos en una miniserie. El tema de la serie es la adoración, la alabanza. Lo que hemos visto hasta el momento es que nosotros somos creados por Dios para adorar, es el deseo de Dios. Bien, hemos visto dos cosas hasta el momento. La primera es que somos creados para adorar. Dios nos hizo para darle gloria. Y nosotros después, la semana pasada, definimos adoración, alabar a Dios como dar gloria a Dios por magnificarlo, hacerlo ver como lo grande, poderoso y bueno que es, por reflejarlo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, porque somos hechos en su imagen para reflejarlo, para magnificarlo, para darle gloria, para alabarlo con toda nuestra vida. Y lo que vimos, donde terminamos la semana pasada, es que eso debe ser nuestro anhelo. Vimos Isaías 26, verso 8. Me quedó conmigo, no sé usted, durante esta semana ese verso. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Entonces, busca a Dios, pero específicamente, ¿qué quiere? La segunda parte, tu nombre, tu memoria, o sea, tu fama, tu gloria, tu renombre son el anhelo del alma. Debemos anhelar, magnificar a nuestro Padre más que todo. Debemos analizar nuestra vida, todo lo que hacemos y buscar adorar a Dios por glorificarlo en todo. Y con un poco de reflexión, y tal vez en esta semana has pensado en eso, nos damos cuenta de que eso es grande. Hacer eso de verdad, reflejar a Dios con todo lo que hacemos en cada momento de nuestra vida, esa es una tarea enorme. Y si la aceptamos, consumiría toda nuestra vida. Sería todo lo que hacemos. Entonces, la pregunta más natural quizá para nosotros sería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos manda a adorarlo? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que reflejar a Dios en todo lo que somos? Y si dices, yo no preguntaría eso, yo no preguntaría por qué tenemos que adorar a Dios, mucho menos en una iglesia los domingos. Es nuestro instinto natural preguntar por qué, ¿no? Lo que somos padres, me imagino que podemos pensar poquito y tener la voz de nuestros hijos en nuestra mente preguntándonos por qué. Porque todos los niños se acostumbran a preguntar por qué, le dice que hace algo y que es lo primero que dice, ¿por qué? Podemos recordar a nuestros hijos, quizás a nosotros mismos haciendo esa pregunta, y ese no es una costumbre que perdemos a crecer en el trabajo cuando nos manda a hacer algo que no nos gusta y tenemos que hacerlo. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la queja que decimos a nuestros compañeros? Lo voy a hacer, pero no entiendo por qué tengo que hacer eso. Nos gusta saber por qué. Y para los que no sienten cómodos preguntando por qué a Dios, cuando Él nos dice qué hacer, en ese caso específicamente veremos que Dios nos da la razón por la cual pide que adoremos. Él nos da la explicación, entonces nos dice por qué. Entonces podemos hacer la pregunta por qué debemos adorar a Dios y dejar que Dios nos inspire a obedecerle por ver su respuesta. Así que hoy nuestra pregunta va a ser esta: ¿por qué debemos adorar a Dios? Y aunque suene un poco ridículo decir eso en voz alta en una iglesia, vamos a preguntar eso. Pero antes de ir al texto a buscar la respuesta, vamos a definir la pregunta bien, porque ¿qué queremos decir cuando decimos por qué debemos adorar a Dios? Hay varias variaciones de esa pregunta. Cuando cuestionamos por qué debemos reflejar a Dios en todo, una forma que puede tomar esa pregunta es por qué debemos. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué sería una buena idea hacer eso? ¿Por qué sería provechoso para nosotros dedicarnos a reflejar a Dios en todo lo que hacemos? La segunda forma de hacer esa pregunta sería ¿por qué tenemos que hacerlo? No es debemos solamente, es tenemos. ¿Por qué nos ordena hacerlo? ¿Por qué magnificarlo en todo es lo que Él nos manda a hacer? ¿Por qué nos dice que va a haber juicio y castigo si no lo reflejamos? Por ejemplo, y eso creo que va a salir en
en el grupo de comunidad, en el estudio entre semana, Romanos 1 y 2. Gran castigo, gran juicio de Dios por no reflejarlo, por no darle gloria en nuestra vida, porque lo manda como uno de los mandamientos más centrales. Esa es parte de la pregunta ¿por qué? La última parte, la última forma que toma la pregunta ¿por qué debemos adorar a Dios? Es ¿por qué se atreve Dios a mandar o a pedir eso? ¿Qué hace que buscar su propia adoración, su propia gloria, no sea egoísmo, no sea egocentrismo? ¿Cómo sentimos con las personas que constantemente piden y exigen que le demos nuestra atención y nuestra aprobación, que le demos cumplidos? Personas que siempre están buscando que te reclames si no pones like y si no ves y si no dices, si no llamas y siempre quiere tu atención. Y personas autoabsortas, ¿no? Personas que uno siente que te usa para alimentar su orgullo, su ego, que hace que Dios no sea así y no es así. ¿Quién crea un universo a su alrededor para adorarlo? Si alguna vez has tenido alguna de esas preguntas, lo que hoy veremos te ayudará, porque veremos la respuesta de Dios en su palabra. Y si nunca has tenido esas preguntas y dices, hoy no es para mí, espérese, lo que veremos hoy también te ayudará, porque la respuesta a esas preguntas nos servirá como motivación a todos, motivación a que deseemos dedicarnos a reflejar la imagen de nuestro Creador en nuestro ser. Entonces vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos adorarlo? ¿Por qué tenemos que adorarlo? Porque pide Dios y manda y exige que lo adoremos. Y te voy a decir la respuesta que yo veo en los versos que vamos a leer antes de leerlos. Y después al leer los versos, si tú no ves esta respuesta, no tomes lo que yo voy a decir como la idea grande de este mensaje. Toma lo que ves en el texto, pero lo que yo veo en los textos que hoy vamos a leer es este. Nosotros tenemos que adorar, glorificar, magnificar, reflejar a Dios, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Segunda parte, dos partes. Y porque Él ha sido increíblemente bueno con nosotros. Las dos razones. Es el Rey y el Rey ha sido muy misericordioso con nosotros. Eso vemos implícitamente en todos los salmos. Hemos visto pedazos de varios salmos en esta serie de adorar a Dios. Y todo lo que hemos visto, todos los salmos que hemos visto tienen la misma estructura. Nos mandan a adorar a Dios, empiezan con el orden, con el decir que debemos o tenemos que mandar a que adorar a Dios. Inmediatamente empiezan a hablar o de Él, de cómo es Él, o de lo que Dios ha hecho, o a veces las dos cosas. Vemos un ejemplo de eso en el Salmo 29. Fíjese bien, en todo eso nunca dice que es por eso que debemos, por eso es implícito. Dice, tributen al Señor, oh Hijo de lo Poderoso, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Ok, primera parte, tienen que adorar a Dios. Después, verso 3. Voz de Dios sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar el monte Líbano al monte Sirión como cría de búfalo, la voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz, la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos y en su templo todos dicen gloria. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Adoran a Dios y después inmediatamente empieza a hablar de lo que Dios ha hecho, dando a entender que adoramos a Dios por lo que ha hecho. Y mira cómo termina, verso 10. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Así como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Describe quién es Dios. Otra vez, dando a entender que adoramos a Dios por lo que ha hecho, adoramos a Dios por lo que por quién es y cómo es, pero no tenemos que solo buscar ejemplos implícitos. Hay varios salmos, hay muchos ejemplos en los salmos que explícitamente nos dicen, adoran a Dios, ¿por qué? Y nos dicen por qué, después dan la respuesta, y la respuesta es la misma, por lo que Dios ha hecho o por quién es Dios, el gran rey que ha sido bueno con nosotros. Algunos ejemplos, el Salmo 92.
Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Ese es el canto que vamos a cantar al final. Tiene esas palabras: anunciar por la mañana tu bondad, tu fidelidad por las noches, con la de 10 cuerdas, con el arpa, con la música sonora de la lira. Entonces, primero, adoren a Dios, y después verso 4, ¿por qué? Nos dice por qué debemos adorar a Dios: porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. A continuación describe muchas de las obras de Dios. Veremos en todas las lecturas hoy esta palabra por qué. Dice, adora a Dios, y después dice por qué. Por aquí, porque tú has sido bueno conmigo, por sus obras. El verso Salmo 95, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Todo eso debemos adorar a Dios. Vengan a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios grande es el Señor y Rey sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Su mano formaron la tierra firme. Vengan, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Otra vez, deben adorar a Dios, y después el mismo patrón, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, y después sigue, adoren a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el gran Rey sobre todo. Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Adoren a Dios, verso 4, porque grande es el Señor, muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. 98. Canten al Señor un cántico nuevo. En el mismo verso lo tiene. Canten al Señor porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo le han dado la victoria. Alaben a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. El Salmo 100, entren, verso 4, por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre, adoren a Dios, verso 5, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. El 106, aleluya, den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre su misericordia. El Salmo 108, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma, despierten arpa y lira, la aurora despertaré, te daré gracias los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Entonces no puedo esperar hasta que sea la mañana para que me pueda levantar y tocar mi arpa y cantar a ti, Dios, sin despertar a todo lo demás de mi casa. ¿Por qué? Verso 4, porque grande por encima de los cielos es su misericordia, y hace del firmamento tu verdad. Por cómo eres, tú eres toda verdad, toda misericordia. 117, alaben al Señor naciones todas, alaben pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Es 118, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y continúa en ese salmo con muchas de las obras de Dios. Es 135, aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Y aquí una pausa, porque hemos estado preguntando, la pregunta de hoy es ¿por qué debemos adorar a Dios? Y debería ser suficiente, ¿no? Que el que nos hizo nos dice que debemos adorarlo, que debemos reflejarlo con nuestra vida, como cuando uno tiene niños pequeños y te dicen ¿por qué? Y tú dices ¿qué? No importa por qué, porque yo soy tu papá, haz lo que te digo. Debe ser suficiente que solo porque Dios lo haya dicho, pero Dios en su gracia nos da más. Como hemos estado viendo, nos explica el por qué. Debemos adorarlo porque nos dice que debemos hacerlo y porque Él es grande y bueno con nosotros. El verso 3, aleluya, porque nos dice por qué, porque el Señor es bueno, canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. ¿Agradable para quién?
para nosotros. Por eso sentimos bien cuando cantamos a Dios. Verso 4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Dios, Señor está sobre todas las cosas. Tantas veces que dice, porque ahí... Por eso alabamos a Dios. 136. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 138. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo. Te daré gracias a tu nombre por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué, Dios? Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que te invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. ¿Por qué te voy a alabar? Porque yo recuerdo cómo me has ayudado. 148, verso 13. Alaben ellos el nombre del Señor. Porque solo su nombre es exaltado, su gloria está sobre los cielos y la tierra. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo cercano. Aleluya, el último que hoy veremos, 149. Aleluya, canten al Señor con un cántico nuevo. Su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Seón en su Rey. Alaben su nombre con danza y canten a Él alabanza con pandero y lira. Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará la salvación a los afligidos. Vemos que es una buena pregunta hacer esa pregunta, porque debemos alabar a Dios, porque Dios la contesta repetidamente. ¿Cuál es la respuesta que nos da a las diferentes formas que podríamos hacer la pregunta de por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué sería una buena idea? ¿Por qué sería provechoso para nosotros? Algo que nos conviene hacer, porque nuestro Dios es el único Rey grande, Él reina sobre toda la tierra, es sumamente poderoso y es sumamente bueno con nosotros. Y nos conviene venir delante del Rey, inclinarnos y con toda nuestra vida rendirle honor y gloria, porque tenemos que hacer eso, porque nos ordena hacerlo, porque Él es el gran Rey que nos hizo. Para que hiciéramos eso y no hacerlo es ir en contra de su voluntad, es retarle a ser supremo del universo. Y la última forma de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se atreve Dios a pedir eso? ¿Qué hace que eso no sea egocentrismo? Porque diferente de tu amigo, tu amiga que quiere que tú le dejes atención y cumplidos y que siempre está dando likes. Ni ella, ni él, ni tú, ni yo somos supremos. No merecemos gloria, pero Él es supremo en poder, en belleza. Es lo más glorioso, fuerte, majestuoso del universo. Y Él, y solo Él, merece nuestra alabanza. Entonces, amar o adorar, glorificar a lo que sea fuera de Él, sería alabar a algo que no merece alabanza. Reflejar lo que sea aparte de Él, aún a nosotros mismos. Sería triste, y por eso Él nos manda a adorarlo, porque Él lo merece y hacerlo cumple a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería una aplicación para nosotros hoy? Hay algo que todos podemos hacer. Todos podemos hacer algo para aumentar nuestro deseo de adorar a Dios, de cumplir con nuestro propósito, nuestra razón de existir, de alabar a Dios, para que brote más alabanza de nosotros, más cantos, más oraciones de gracia, más conversación con Dios en nuestra mente durante la semana, no solo los domingos, más actos de obediencia espontáneas que reflejen su imagen en nosotros. Algo que podemos hacer, podemos pensar más entre semana en lo grande que es Dios, que es el gran Rey Todopoderoso. Podemos pensar más en lo que Él ha hecho por nosotros. Las dos razones que da vida en los Salmos por alabar a Dios, podemos pensar más en eso, lo grande que es Dios y lo bueno que Él ha sido con nosotros en diferentes momentos durante nuestro día. Por ejemplo, uno fácil, cuando nos despertamos y miramos afuera y hay sol o hay nubes o hay lluvia, hay lo que sea, podemos empezar a expresar cómo eso refleja cómo es Él y lo grande que es Él, y hablar de Él a Él mismo y pensar en lo que Él nos ha dado un nuevo día y pensar en su bondad y continuar durante el resto del día. Y no saben que si nosotros pensáramos más en lo grande
y majestuoso que es Dios, y en lo bueno que Él ha sido con nosotros, y lo que Él ha hecho para nosotros, inevitablemente le adoraríamos más, le daríamos gracias más, le obedeceríamos más, reflejaríamos más la gloria de nuestro Dios. Y si hoy escuchas eso y todavía no te has entregado a Cristo por arrepentirte, por bautizarte, ver y reflexionar en la bondad de Dios, la grandeza de Dios y lo bueno que Él ha sido contigo, debería llevarte a hacer algo muy específico en términos de tu adoración a Dios. Debería llevarte a entregarte a Él. Mira Romanos 2, verso 4, dice, o tenés en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El mismo que te bendice con vida, con aliento, con familia, con techo, con comida, con gozo, con alegrías. Él desea que todas esas expresiones de su poder y su amor en tu vida te hagan mirar hacia Él y entregarle toda tu vida. Y eso haces cuando llegas al momento de arrepentirte y de bautizarte, así aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cuando llegas a ese momento, en esta comunidad solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, nosotros tenemos un momento juntos muy especial ahora para recordar la gran bondad de Dios de una forma única. Lo más grande que hemos recibido, más que todo lo demás, más que familia y carro y posesiones y trabajo y todo lo demás que valoramos, es que Dios dio su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y adoptados en su familia. Entonces, para preparar nuestra alma, nuestra mente para tomar la Santa Cena, leímos Romanos 5. Voy a leer un poco ahí, verso 6. Empezamos en el 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si la grandeza de Dios y su bondad para nosotros es la razón que debemos adorarle, la respuesta a la pregunta por qué debemos adorar, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, ese momento, cuando tomamos pan y jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la cruz, ese momento debe ser un momento de adoración. Debemos explotar en alabanza a Dios, debemos agradecerle en nuestro corazón y también alabarlo con nuestra voz en canto. Dios Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros, por amarnos. Gracias por recordarnos que nuestra razón de existir es reflejar quién eres y así darte gloria con nuestra vida. Gracias por tu gran bondad con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.